Y ahora la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Hoy tuvimos nuevamente 61 nuevos casos de coronavirus en Bahía Blanca. Como decíamos, es la mayor cantidad de casos informados en un día desde el inicio de la pandemia, y esto se da en un contexto que hace días que profesionales de la salud vienen advirtiendo que el colapso del sistema de salud es inminente. Para tratar de entender mejor y con información cierta, de primera mano, de qué pasa exactamente con la situación hospitalaria y epidemiológica en Bahía Blanca y la zona, conversamos ahora con Gabriel Pelufo, que es el director ejecutivo del Hospital Interzonal, doctor José Pena. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Victoria Auri y Juan Ignacio Guarino te saludan. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, me alegro. En primer lugar, doctor, pedirle un diagnóstico, como decíamos en su presentación, de la situación hospitalaria de la ciudad, la situación epidemiológica también, y consultarle por qué esta divergencia entre lo que advierten muchos profesionales, muchos colegas suyos, y por ahí lo que dicen los funcionarios municipales o lo que se exhiben en las estadísticas que brinda el municipio sobre ocupación de camas y demás. Bueno, la verdad que nosotros en las últimas semanas hemos visto un aumento en la cantidad de casos importantes, y eso coincide un poco con la apertura de algunas actividades fundamentalmente sociales que tienen que ver con el esparcimiento fundamentalmente, que eso, bueno, obviamente y matemáticamente generan aumento de movilidad social. El aumento de la movilidad social aumenta los contagios, y los contagios obviamente llevan a que la ocupación de camas crezca en forma preocupante, ¿no? Ajá. O sea, usted no pone, los contagios que usted evidencia no tiene que ver con lo que son las reuniones sociales, sino que tiene que ver con rubros que se han habilitado. Digo, porque funcionarios municipales, Juglar mismo dijo que el tema de volver de fase no sería efectivo porque no se baja la movilidad, que la gente sigue saliendo y que ahí está el problema. Como que la cuestión sería la reunión privada y no, por ejemplo, en un local gastronómico o en un gimnasio que, por ejemplo, están habilitados y no corresponde con el sistema de fases de provincia que está vigente. Está bien, en realidad uno no sabe, asegurar que no va a ser efectivo es difícil, así como también uno podría no errarle si asegura que lo va a hacer. Claro. Es decir, por lo tanto, me parece que en esto lo que aprendimos es que muchas veces erramos en nuestro pronóstico y en nuestro diagnóstico. Lo que sí no le erramos es que frente al aumento de la movilidad hay más contagios. Obviamente que en las reuniones familiares quizás no las podamos ponderar, ni podamos medirlas, ni podamos restringirlas, pero si uno toma medidas generales y reduce un poco la movilidad social en algunas situaciones, como pueden ser las reuniones en un bar o en un restaurante, sin un cumplimiento estricto de los protocolos, seguramente la gente abrirá el ojo para seguramente no reproducir la misma posibilidad en su casa. Me parece que son todas, acciones que se concatenan y no son, aisladas unas de las otras. Bien. Doctor, ¿cómo le va? Victoria lo saluda. ¿Cómo te va, Victoria? Bien, yo le quería consultar, hablamos hoy de 61 casos en Bahía Blanca, pero el Hospital Pena es interzonal y en toda la región están creciendo los casos, y sabemos que muchos de los distritos no tienen los hospitales preparados con terapia intensiva, terapia intermedia o con alguna otra complicación que pueda darse en la clínica. Sí. ¿Cómo ve este impacto a mediano o corto plazo que puede llegar a tener en la infraestructura hospitalaria de Bahía Blanca, con el Pena sobre todo, y bueno, con algunos otros hospitales como el Español, que articula con los jubilados de PAMI? Seguro, y lo vemos con preocupación, porque obviamente nosotros tratamos a los habitantes de Bahía Blanca y a los habitantes de toda la región que tengan cobertura estatal únicamente, y obviamente, y aquellos que también tienen cobertura a través de las obras sociales también, porque a veces tenemos que hacernos cargo de aquellas personas que no tienen lugar en las instituciones privadas, y eso pasa frecuentemente, pero nosotros vemos con preocupación el aumento del número de casos. Es decir, hoy a la mañana
revisábamos la cantidad de casos y más o menos en un tercio de los internados por COVID son de la región y no son autóctonos de Bahía Blanca. Por lo tanto, por suerte, a pesar del aumento de los casos, no estamos teniendo un nivel de ocupación que sea preocupante por ahora, pero esto puede cambiar en días. Así que, en realidad, siempre que haya un aumento del número de casos, nuestra preocupación va a estar fundamentalmente en saber si vamos a poder cubrir con todas las necesidades de atención. Obviamente que en la región hay algunos lugares que están preparados, pero la preparación es limitada, es decir, tenemos lugares de la región en donde se pueden atender pacientes, Pringles, Tres Arroyos, ahora se armó algo en Montermoso, es decir, hay zonas en donde podemos dar asistencia relativa, digamos, pero sabemos y tenemos muy claro que la zona de mayor criticidad va a ser la de Bahía Blanca con nuestro hospital. ¿Y cómo están de ocupación de camas en el Pena? En este momento, por eso te decía, a pesar de la preocupación nuestra, en realidad, en este momento tenemos 3 personas en lo que sería terapia COVID, sí, y tenemos 7 pacientes en lo que es clínica COVID, o lo que sería terapia intermedia. Ajá. Tenemos 5 pacientes en la zona de la guardia que están como sospechosos o viendo de qué manera se los puede aislar. Ajá. Pero en realidad no tenemos un nivel de ocupación que sea crítico. Bien. Pero lo que pasa es que cuando uno habla de porcentajes tiene que hablar sobre qué número de camas son esos porcentajes. Claro, porque si no ¿entendés? mezclamos peras y manzanas, digamos. Claro, es decir, vos tenés que tener en claro que en nuestro medio, por ahí hay lugares donde hablan de un 30% de ocupación y tienen 3 camas, es decir, que tienen un paciente internado. Claro, si no por lo tiene tanto, sentido. con 2 pacientes más tenés el 100%. No sería lo mismo hablar de 30% de ocupación con 30 camas, que No, te claro. quedan libre 20. ¿Me explico lo que digo? Sí, muy Es claro. decir, nosotros estamos hablando de porcentajes y eso puede resultar un poco engañoso al oído, y cuando uno te dice que tiene un porcentaje que te queda en la mitad de las camas, por ahí esa mitad es una cama. Claro. Entonces, en realidad, la capacidad es muy limitada. Y en cuanto a lo que son los testeos, ¿cómo vienen? ¿Cuántos están haciendo por día? Bueno, los testeos ahora los normalizamos, tuvimos una situación problemática simplemente por una cuestión burocrática, es decir, no dependió ni del ministerio ni de nada, sino simplemente de que el que tenía que entregar los test no los entregó en tiempo y forma. Eso nos generó un bache de casi 48 horas, pero Perdón, ya doctor. estamos prácticamente al día. Perdón, y doctor, se una están consulta. haciendo- ¿Quién tenía que entregar los reactivos? ¿Un privado? Un privado, claro. Es decir, nosotros estos reactivos se compran a través del ministerio, Ujú. que puede ser a través de una compra central Sí. o a través de una compra descentralizada, que es como los compramos nosotros. Nosotros, al tener 700 kilómetros de distancia, muchas veces, digamos, para evitar la logística que es traer y llevar las cosas, muchas cosas las compramos en forma descentralizada. Bien. Y hacemos nosotros el proceso de compra. El proceso de compra se hizo correctamente, se hizo un proceso licitatorio, y lo que no se cumplió fue en el plazo de entrega. Inclusive nosotros teníamos el ofrecimiento del ministerio para tener los neokits, Sí. por si tuviéramos algún problema, y no los aceptamos simplemente porque confiamos que el proveedor, que siempre nos había entregado hasta ahora en tiempo y forma, lo iba a hacer nuevamente, pero en este caso no sucedió y obviamente tuvimos ese problema. Bien. Ahora ya estamos prácticamente normalizados y estamos arriba de los 150 test diarios. Bien. ¿Y cómo vienen los índices de positividad de esos testeos? Y que han realizan? aumentado. Ahora el índice de positividad está rondando el 40%. 40, o sea, 4 de cada 10 test dan positivo. Eso Sí, es más o muy menos, alto. más o menos. Es decir, ahora esto es lo que se dio en la última semana. Ahora tendría que actualizarte los datos, pero era así, entre el 30 y pico, 40%. Bien. Y a ver, esto es un número alto porque el recomendado del ministerio es del 10%, si no me equivoco. Sí, claro. Y eso es lo que teníamos
anteriormente y ahora aumentó. Lo que pasa es que, bueno, ustedes piensen que nosotros recibimos los test teniendo y siguiendo la normativa de que se testea al sintomático y nada más. Por lo tanto, seguramente si uno hiciera test ampliado, seguramente tendríamos muchos más test y eso licuaría el porcentaje. Seguramente el porcentaje de positividad por ahí podría ser un poco más bajo, pero igual evidentemente los sintomáticos en una gran mayoría en este momento predominantemente son COVID. Bien, y recuerdo que cuando Bahía se retrotrajo de fase a fase 3 anteriormente, el índice de positividad andaba por el 20%, digamos, claro, más o menos. Para tener una medida en lo que estamos. Y eso, como usted bien indicaba, es un índice, por decirlo de alguna manera, que nos dice que no estamos testeando todo lo que deberíamos testear y que hay asintomáticos sueltos que podrían estar propagando el virus. Sí, probablemente. Es lo que creemos todos, digamos, y que se da en todos lados, ¿no? Bien. Sin embargo, cuando se hizo el plan Detectar en Bahía Blanca, no se encontraron tantos casos como porque se siguió con la misma postura. Con el Detectar, nosotros cuando hablaron de hacer el Detectar y demás, pensamos que se iba a testear un montón de personas. Ajá. Y después vimos que venía 1 o 2 test por día o por tanda de testeo de Detectar que se hacía, y en realidad, bueno, es porque se siguió con el tema de testear pura y exclusivamente al sintomático. Claro. Bien. Y en este momento que el índice de positividad está tan alto, ¿qué se puede hacer para tratar de frenar esta curva de contagios que ha aumentado tan fuertemente en las últimas semanas y que entiendo que es crítica, porque se ha ocupado, digamos, aunque este porcentaje de ocupación de camas, como usted bien señalaba, mezcla todo y es engañoso, ha aumentado, digamos, hasta maquillando las estadísticas, claro las estadísticas se puede ver que está mal la situación. No, ha aumentado, y el problema es que nuestro sistema es limitado en camas, limitado en personal de salud, así que eso es lo que más preocupa. La única forma, hasta no tener una vacuna, evidentemente, es limitar la movilidad. El distanciamiento social, el uso de tapaboca, el lavado de manos, es decir, lo que todos repetimos permanentemente, y la conciencia de como ciudadano de que me cuido yo para cuidar al prójimo, y no una cuestión que sea o pase pura exclusivamente por lo individual. Bien, y usted recién me hablaba del personal de salud, que es, digamos, el único recurso, por así decirlo, porque no es un recurso, son personas, son seres humanos que viven y dejan su vida, su trabajo, su esfuerzo, pero digamos, ¿cómo estamos en ese sentido en el PENA? En este sentido, nosotros tenemos en este momento 4 afectados, y tenemos unos 30 y pico de aislados por contacto, porque son o tienen que ver con el contacto de estos o por otros contactos estrechos extrahospitalarios. Así que tenemos un total casi de 35 personas fuera de servicio, más los que están, digamos, fuera de servicio por cuestiones personales, embarazos, licencias por edad y demás, que sumamos más o menos entre unos, en total, alrededor de 80 personas, más o menos. Bien, doctor, yo le quería hacer una consulta por afuera de esto, preguntándole cómo habían respondido a las enfermedades típicas del invierno y ahora un poco de la primavera con la pandemia. ¿Si habían disminuido los casos o si se había mezclado? No, se han disminuido tremendamente y realmente es llamativo. Yo soy pediatra y acá mi compañera de dirección, Alejandra Erb, también lo es, y realmente charlamos siempre de que este año no ha habido bronquiolitis, una cosa que siempre nos generó muchos problemas en el servicio de pediatría, con una ocupación cercana al 100%, en casi todas las semanas de mayor proliferación de la enfermedad, y que este momento nada, 0, bronquiolitis 0. Evidentemente el tema de la reducción de la movilidad y de dejar a los chicos dentro de la casa, el uso de tapaboca y el no concurrir a la escuela, evidentemente ha hecho maravillas con respecto a que la enfermedad invernal, tipo síndrome gripal, inicial respiratorio, adenovirus y demás, 0, no aparezca.
Y digamos, ¿usted aconsejaría, o sea, a veces se habla de la nueva normalidad, uno entiende que es durante la duración de la pandemia, que luego volveremos a la verdadera normalidad cuando haya porque nueva normalidad de alguna manera es una contradicción, claro. digamos. ¿Qué será la normalidad, no? Claro, sí, aparte, nos vamos por un debate filosófico claro. que no vamos a poder acabar en este programa, pero no. Mi pregunta es la siguiente. Como que se empezaron a insistir en cuestiones de higiene y de higiene personal en el inicio de la pandemia, que son muy correctas, pero digamos, no son nuevas, como lo que es el lavado de manos específicamente. Y yo también he escuchado otros profesionales de la salud que dicen, así como usted bien comentaba recién, que se han disminuido otras enfermedades que uno asocia con el invierno y lo ponían, yo no lo escuchaba tanto en la cuestión de la movilidad, que tiene que ver con el contacto con los compañeritos de la escuela y con el hecho de que los chicos toman frío. También es interesante preguntarle por esto, si el uso de tapabocas usted lo recomendaría a futuro, no digamos todo el tiempo, sino por ejemplo para salir, bueno, como alguien usa una bufanda o algo así. Pero también la cuestión de la higiene, ¿no? No había quizá una higiene más relajada, y aparte nosotros los argentinos somos venimos muchos de los italianos, somos de tocarnos, de abrazarnos, de hablar. Seguro. Y a mí me parece que sí, que después de esto vamos a tener que revalorar un montón de cuestiones y hábitos y cuestiones que tienen que ver con el contacto y con la posibilidad de contagio y el cumplimiento de protocolos y demás. Hoy por hoy, yo siempre trabajé, o durante mucho tiempo trabajé en una zona de crítica de terapia intensiva pediátrica, y realmente el tema del lavado de manos era que había que insistirle a los médicos que llegaban al servicio a que antes de tocar a los chicos se lavaran las manos, y que después de tocar a los chicos se lavaran las manos. Teníamos carteles y teníamos advertencias y un montón de cosas que hoy, la verdad, no hace falta poner porque la gente se le cae la piel de las manos por el excesivo lavado de manos. Por lo tanto, me parece que eso, el uso de tapabocas, en países orientales el uso de tapabocas es un hábito que se ha generalizado desde los años 90 o antes, y que, bueno, evidentemente, seguramente parecerá exagerado por ahí en este momento, pero quizá haya que empezar a adoptarlo en un futuro no demasiado lejano, teniendo en cuenta y viendo la experiencia que tuvimos este año. Es decir, a mí me parece que hay que revalorar el momento de ir a la escuela, ver cuánto tienen que durar las vacaciones, el momento de las vacaciones. Es decir, hay que revalorar fechas, hay que revalorar modalidades, el tema de la virtualidad, las cosas que ha cambiado. Es decir, la verdad que hay muchísimas cosas para rescatar de la pandemia. Obviamente hay un montón que no, pero la verdad que la pandemia nos va a dejar muchas enseñanzas. Siempre estas crisis se sale con alguna enseñanza o algún aprendizaje. Coincido. Bueno, y como última pregunta, quizá lo saco un poco de tema, pero preguntarle por esta cuestión de las amenazas a enfermeras del PENA. ¿Cómo lo reciben ustedes esta noticia? ¿Cómo contienen a esta persona que está trabajando, que se está exponiendo a un virus, a una pandemia que ni siquiera sabemos qué efectos puede tener? Donde hay tanta incertidumbre, con una vacuna que no aparece, digamos, me imagino, ustedes están hace meses en esta situación y pasa este tipo de cosas, ¿cómo lo viven? Sí, bueno, nosotros repudiamos ese tipo de accionares porque realmente nos parece totalmente injusto. Y vos imaginate que nosotros como personal de salud, cuando un fin de semana pasamos por lugares donde uno ve que todo el mundo está sin barbijo tomando mate, nos frustramos. Imagínate si nos pintan una cruz en la puerta de nuestra casa repudiando nuestra presencia simplemente por ser un trabajador de la salud que finalmente en algún momento podés necesitar, y quizá pele por tu salud sin conocerte, sin pedirte nada a cambio y demás. La verdad es que lo sentimos, es una cuestión que nos provoca muchísimo dolor. Te diría que más que repudio, dolor, porque la verdad no reconocer las actitudes de los trabajadores de salud, obviamente me parece una actitud muy deleznable.
Totalmente, sí, también lo mismo esto de hablar de infectadura, comparando una dictadura con algo que tiene que ver con la ciencia. Bueno, pero eso también tiene que ver con los intereses económicos y demás. Si uno hace o pide un consejo a un infectólogo, obviamente el infectólogo te va a aconsejar como infectólogo y seguramente no va a considerar algunos aspectos que tienen que ver con otras cosas, que seguramente habrá que mechar y poner en la balanza, claro. Pero de ninguna manera hablar de infectadura me parece una falta de respeto. Totalmente, coincido. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta conversación. Sabemos que está muy ocupado, pero le agradecemos el tiempo que se hizo para ayudarnos a entender cómo es la situación en Bahía. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, un fuerte abrazo. Chao. Conversamos con Gabriel Pelufo, director ejecutivo del Hospital Internacional General de Agudos, doctor José de Pena. La verdad que muy interesante, y también esta cuestión que dice de que solo se testea asintomáticos, bueno, es para pensarlo, de todos los cabos sueltos que se dejan y por qué una semana decimos no, estamos bien, está bajando la curva de contagio y a la otra semana repunta más alta que nunca.